a las 8:45. Hablamos ahora sobre la propuesta para generar un sistema de protección para periodistas. Por supuesto, este tema se vuelve doblemente relevante después de que la semana última dos periodistas, fueran asesinados en la ciudad de Mazatenango, un tercero quedara herido y luego un cuarto fuera muerto en la noche del día viernes, aunque según el ministro de Gobernación, en este caso, el de la persona baleada en Chicacao, tendría más que ver con un caso de delincuencia común que con uno de libertad de expresión. Hoy nos acompañan para discutir sobre este tema Margarita Castillo, quien es consultora para diseñar el programa de protección a periodistas de Guatemala por parte del organismo ejecutivo. Y está con nosotros también Ileana Lamilla, quien es directora de la agencia Cerigua y quien desde Cerigua y desde diferentes organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, ha desarrollado un constante monitoreo sobre la situación de los periodistas, tanto en la ciudad de Guatemala como en todo el territorio nacional. Gracias ambas por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Yo quiero comenzar con Ileana. Cuando nos explicaba el ministro de Gobernación anoche en una entrevista telefónica que se está creando un protocolo de seguridad para periodistas en el que va a participar el gremio de comunicadores y que va a volverse un acuerdo gubernativo. ¿Cómo se recibe ese anuncio? ¿Qué tan útil puede ser, Ileana, con las medidas que se han tomado o no tomado en cuenta hasta ahora para el ejercicio del periodismo en Guatemala? Paola, yo creo que hay un problema y es que el ministro, como muchos funcionarios, están en todo y en nada. El problema es que ese protocolo él mismo lo rubricó, está ya aprobado. Es un protocolo de medidas de prevención y de protección a defensores de derechos humanos. Otra cosa es esa mesa técnica, donde supuestamente están discutiendo, sin presencia de la prensa, el programa de protección para lo que está contratada la consultora, ¿verdad? Pero hay otra instancia todavía más, que es una instancia donde están sentadas casi las mismas autoridades que están en la mesa técnica y representantes de organizaciones sociales en donde estamos nosotros, los sindicalistas, los operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Ahí también está el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y COPREDE. En esa instancia lo que se hace es el análisis de los casos que se van denunciando en relación con agresiones a estos actores, digamos, y defensores de derechos humanos. Entonces hay tres ambientes, una instancia, una mesa técnica y un protocolo en creación. Margarita, ¿cómo marcha la mesa técnica en la que se discute ese sistema de protección para periodistas? La mesa técnica tiene a la fecha, en el mes de febrero, ya la primera versión preliminar de propuesta de programa de protección a periodistas. Esta propuesta se consideró importante desarrollarla para tener un insumo en la discusión con los periodistas y asociaciones de sociedad civil. En este momento ya se ha repartido a algunos periodistas, algunos gremios, algunas asociaciones y personas individuales o particulares, porque estamos en el proceso de divulgación de esta propuesta preliminar. En abril iniciamos con los talleres departamentales, ya tenemos una programación de talleres departamentales, iniciamos cabalmente durante los primeros días de abril, el 17 de abril también tenemos ya un taller acá. ¿Pero en qué consistiría el sistema de protección? Bueno, el sistema de protección está enfocado a fortalecer la institucionalidad que coordina las medidas de protección, en este caso específico, a periodistas. ¿Eso es Fiscalía de Derechos Humanos? Sí, la Fiscalía de Periodistas específicamente, porque hay una Fiscalía destinada específicamente para el caso de periodistas, el Ministerio de Gobernación con la Dirección de Protección a Personas y Seguridad, que es la que se encarga de los análisis de riesgo y de las medidas de protección, y la Comisión Presidencial del Ejecutivo, exactamente, la COPREDE. Margarita, pero usted nos decía que empezaron en 2012, pasó 13, 14, estamos en marzo de 2015, más de 2 años y medio por lo menos para la creación de un programa, y estamos discutiéndolo ahora porque lamentablemente mataron a 3 comunicadores la semana pasada. ¿Por qué va tan lento? Bueno, digamos que este documento tiene de octubre a la fecha, este documento preliminar que está siendo distribuido.
¿Por qué va tan lento? Bueno, va lento porque primero hubo necesidad de diagnosticar cómo estaba la situación de las instituciones, luego, digamos, desarrollar un documento conceptual, el diseño organizacional, metodológico. Entonces eso requirió algún tiempo, pero realmente este documento arranca de octubre a febrero. Ileana, ¿suena coherente que esas tres entidades, esas tres instituciones, se coordinen para ofrecer protección a un periodista que denuncie que está siendo hostigado o amenazado? Yo no entiendo la lógica de lo que han estado haciendo ahí. Esa propuesta se hizo desde el 2012, efectivamente, por parte nuestra, desde mayo. ¿Esa de que Coprede? No, la propuesta de la construcción de un programa. Pero usted no puede construir algo sin tomar en cuenta los riesgos, los obstáculos, cuáles son las demandas del gremio. O sea, contratar una consultora y sentarse, burocracia nacional e internacional, para discutir aspectos que desconocen, a mí no me parece lógico. Y el producto, pues yo no lo conozco, porque a nosotros, que fuimos los que lo propusimos, y a las entidades departamentales y otras entidades a las que yo pertenezco, no se lo han compartido. No sé, desconozco cuál fue realmente la priorización que se hizo para hacer llegar ese documento. En la otra situación es que no hay una fiscalía de delitos contra periodistas. Hay una fiscalía de derechos humanos como una unidad. Exactamente, que está reducida a su mínima expresión. Eso fue lo que hablamos hoy en el Ministerio Público y que lo hemos estado planteando, la necesidad de fortalecer esa fiscalía, pero un programa no es para no buscaría exclusivamente eso, sino cómo coordinar a las instancias del Estado para la prevención y la protección. Pero para eso usted tiene que conocer qué es lo que quiere prevenir, cuáles son las condiciones en las que se ejerce la profesión. Es prevenir más que reaccionar ante una situación de alto riesgo. Sí, y también reaccionar. Pero en un país donde todos como ciudadanos tenemos alto riesgo. Pues sí, pero algo tenemos que hacer, ¿verdad? Para tratar de atenuar los riesgos. Y este protocolo tiene algunas medidas. Por eso es que nosotros decimos, si van a sacar algo precipitado, lo que no pudieron hacer en 2 años y ahorita, de inmediato, porque hay una emergencia, se va a firmar algo y lo van a consensuar con las personas que ellos decidan, yo lo veo muy peligroso. Miren lo que está pasando en México. La prensa está denunciando que el programa está siendo realmente muy vulnerable. Entonces yo sí creo que hay que sentar las condiciones y darle participación especialmente a la prensa departamental. Margarita, ¿sí? Ese sistema que se está tratando de poner en marcha supone la coordinación de las tres entidades a la hora de que un periodista denuncie riesgo. Pero contempla también lo que dice Ileana sobre la necesidad de hacer trabajo preventivo, por ejemplo, en regiones como Suchitepeques, aunque ahorita, por supuesto, ya no es trabajo preventivo lo que hay que hacer ahí, pero puede hacerse, puede evaluarse constantemente y revisarse en cada departamento en dónde necesita hacerse trabajo preventivo para impedir que ocurra algo como lo que pasó en Mazatenango. Sí, exactamente. Digamos que hay 2 subcomisiones que se desprenden del programa. Está la subcomisión de prevención y la otra subcomisión que es de la protección directamente. En la subcomisión de protección está la dirección de personalidades y medidas de protección que pertenece al Ministerio de Gobernación. Esta es la que hace los estudios de análisis de riesgo y en función de la intensidad del riesgo o del tipo de riesgo que haya, así se dictan las medidas de protección, que pueden ser, digamos, perimetrales, seguridad directa, por ejemplo, ¿verdad?, u otro tipo de protección todavía mucho más integral. Nosotros incluso hemos contemplado la necesidad de desarrollar normativa que pueda regular y normar el funcionamiento de este mecanismo, porque el énfasis que nosotros le dimos efectivamente tiene que ver con la coordinación interinstitucional, hacerla efectiva, ágil, pronta, que dé respuestas. Pero ¿cómo puede ser pronta, por ejemplo, si en la Fiscalía de Derechos Humanos hay una unidad dedicada a delitos contra periodistas y los oficiales que trabajan ahí están francamente rebalsados, están absolutamente saturados de trabajo solo respecto a las denuncias que reciben en la ciudad de Guatemala? En realidad el personal de la unidad se trasladó a Mazatenango hasta que ya se habían producido las muertes de los periodistas. No hubo nunca, digamos, una
prevención, un esfuerzo por impedir que estos asesinatos se produjeran en Suchitepeques. Sí, precisamente digamos que dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos es el fortalecimiento institucional. Por ejemplo, el recurso humano calificado, preparado para que asuma las funciones que en el mecanismo aparecen como funciones específicas de cada una de las instituciones, ¿verdad? Además del esfuerzo de coordinación interinstitucional. Yo tengo una pregunta para Ileana. Cuando en el gobierno pasado una vez fui a hacer una entrevista a la policía y recuerdo que en la oficina de comunicación social me dijeron, mire, venga, le vamos a enseñar. Este teléfono es una línea directa que conseguimos con muchas gestiones para que nos dieran un número específico donde ustedes pudieran llamar cuando estén en riesgo. Anótelo, guárdenlo en su celular y cualquier problema que usted tenga, llama y acá se le va a dar atención pronta. Nunca lo tuve necesidad de usarlo, afortunadamente. Pero aunque sea de una manera muy informal, la policía no he visto yo dentro de mi gremio que niegue o el ministerio atención a periodistas. He conocido colegas incluso a los que les han dado seguridad de la PNC. Y parto de la ignorancia, ¿dónde falla la seguridad para los periodistas? ¿A dónde es el límite donde a uno sí lo escuchan y donde simplemente se convierte en una denuncia más? Bueno, ahí es donde creo yo que está el problema, ¿no? En relación con la ruta que debe seguirse de la denuncia, porque muchos colegas no la presentan en el Ministerio Público, la presentan en otros lugares o en la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora, en relación con ese teléfono, yo creo que no está funcionando. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación está haciendo una gestión específica para eso. Y yo pienso que pues un programa no es lo que se está mencionando acá. Yo repito, no conozco el documento, pero el fortalecimiento de estas entidades puede ser una solicitud que se pueda hacer, pero eso no es un programa de protección a periodistas. ¿Qué sería lo ideal bueno, para generar un programa de protección? Eso es lo ideal es conocer las condiciones, Juan Luis, porque en el área rural se ejerce de diferentes maneras que en la capital, pero de región en región también va variando. Hay una serie de propuestas que tienen los periodistas que nosotros ya hemos sistematizado en relación con qué demandan del Estado y cuáles son sus principales obstáculos para poder ejercer. De un diagnóstico es que hay que partir para poder hacer un diseño que se apegue a las necesidades del país y de cada región. Sericua conoce bien el país, recoge y procesa denuncias constantemente de periodistas prácticamente de todas las regiones de Guatemala. ¿Ustedes tienen ya esa evaluación? Sí, lo tenemos, Juan Luis. Tenemos un mapa de riesgo, tenemos... ¿Ordenada de forma regional? Sí. ¿Y cuál le parece a usted que es la región en donde están más vulnerables los periodistas guatemaltecos? Mire, hay muchas características diferentes y yo creo que un denominador común es la censura, el temor y el acoso que reciben también de parte de las autoridades. Eso yo creo que es algo que priva en todos los departamentos. Hay algunos, como lo estamos viendo en Suchitepeques, en el oriente también, en las partes fronterizas, donde yo creo que la situación es un poquito más delicada. Pero hay que tomar, digamos, en cuenta todos estos indicadores para poder entonces, a partir de ahí, ver qué quieren. Es que yo lo que creo es que lo que no se ha entendido es que nosotros no somos objeto de estudio. Nosotros somos sujetos y sujetas de derechos. Tenemos el derecho de decir, y los periodistas departamentales también lo han dicho, pero en esa mesa el Estado no les escucha. Hoy se lo dijimos al ministro de Gobernación. Él afirmó que va a escuchar a los gremios, a los reporteros, a las asociaciones, y yo le planteé que era indispensable que la prensa departamental fuera prioritaria en eso, porque es la que está más vulnerable. Margarita, usted dice que a partir de abril se inicia una serie de consultas en diferentes regiones del país. Exactamente, regionalizamos y por regiones se van a hacer talleres de consulta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuándo tendríamos un sistema de protección para periodistas en marcha? Bueno, nosotros vamos a realizar los talleres entre abril y mayo. Y toda la consulta con periodistas, como les comenté, ¿verdad? Individuales, agremiados y sociedad civil, etcétera. Ya tenemos algunos insumos recogidos y sobre la base de la información que nos provean los periodistas y las recomendaciones y demás, nosotros vamos a enriquecer el documento
¿verdad? Señores, gracias ambas por acompañarnos a las 8:45. Señoras, así es. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con Juan Carlos Sandoval para que él nos diga qué están diciendo en Facebook los televidentes de Canal Antigua respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a Facebook. Lorena Rosales nos dice: este tema es importante, me agrada ver que le den cobertura, triste lo que pasa en Guatemala. Y Edgar nos plantea: no protegen al pueblo, ¿cómo van a hacerlo con los periodistas? Son los comentarios que se tienen en Facebook esta noche. Lo esperamos ya en el debate dentro de unos minutos, junto con Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos. Antes le vamos a presentar los deportes. Llega con nosotros.